¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Un estudiante de 17 años murió al ser apuñalado por un ex compañero. Esto ocurrió afuera de su colegio en la comuna de El Bosque. La víctima estaba en hora de clases cuando salió del establecimiento a pelear saltando una reja. Y hay impacto por el reportaje de Informe Especial que reveló la vida que ostentaba la banda de narcos más violenta de todo el país. Autoridades y expertos están preocupados por el poder que han alcanzado estos grupos. Y a severas sanciones se expone la U por el uso de bengalas y fuegos artificiales. Anoche en el Estadio Nacional, la Intendencia ya adelantó que disminuirá el aforo de la barra. Estos son los titulares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Fueron 2 puñaladas las que le quitaron la vida a un joven estudiante de 17 años. El homicida, otro menor de edad, ex compañero de la víctima, quien lo atacó a la salida del colegio en la comuna del Bosque. Las clases terminaban a las 3:30 de la tarde, pero Jairo Zúñiga salió mucho antes. Pasadas las 12 del día, el alumno de 17 años atravesó la reja del colegio Dagoberto Godoy de El Bosque. Allí, tal como se ve en las imágenes, fue abordado y perseguido por otro joven que lo atacó con un arma blanca. El niño salió para afuera, estaba la puerta abierta. Y sale y se pusieron a reempujarse y de ahí ellos se quitaron. Y de ahí una vecina le dijo que no pelearan y el hombre llegó, el niño se devolvió para donde él, sacó la cuchilla y le pegó al tiro. 2 certeras puñaladas en el tórax propinadas con este cuchillo lo dejaron moribundo en el frontis de su colegio. Minutos antes había conversado con esta apoderada a quien le pidió que lo ayude comprándole una cartulina para un trabajo. Ya tía, aquí la espero, espéreme ahí, hijo, le dije, vengo al tiro. Y yo crucé a comprar la cartulina. Ya cuando llegué de vuelta, que no pasaron ni 2 segundos, el niño ya estaba desplomado ya, y la persona que lo agredió salió corriendo. Pero el niño ya estaba sangrándose. Pese a que rápidamente el estudiante fue llevado a el CESFAM de El Roble, su muerte fue constatada a los pocos minutos. Se le practicó reanimación cardiopulmonar, el joven venía con una puñalada en el tórax, 24 minutos de maniobras de reanimación y desgraciadamente no salió. Y al Jairo lo conozco de pequeñito, trabajó conmigo en la feria navideña, anduvo por todos lados, arreglaba su casa, pintaba su casa. ¿Quién va a dar cara por esto? Ni siquiera quiso salir la directora a dar cara, a decir, a dar una información, qué es lo que había sucedido con el niño que falleció. Entonces yo pido justicia. La información que esto se produjo afuera del colegio, por lo tanto están siguiendo los protocolos del colegio, haciendo las investigaciones internas y entregando toda la información a Carabineros para que concluya la investigación. El homicida alcanzó a escapar, pero la acción colectiva de los vecinos que iniciaron una persecución posibilitó su captura. En este momento está acogido a su derecho a guardar silencio, además de ser un menor tiene un tratamiento especial. Hay que esperar que la Fiscalía, a través del organismo especializado que disponga, pueda seguir avanzando. El sujeto desconocido que actualmente es imputado, ¿cierto?, que fue detenido, tendría rencillas anteriores con el joven, habría sido antiguo compañero del colegio. Ella tiene la culpa, no debería haber dejado que el niño saliera a basura. En el colegio, los apoderados denunciaron que los hechos delictuales son recurrentes y exigen ahora una mayor presencia policial. Era la banda de narcotraficantes más violenta de todo el país. Sus líderes llevaban una vida de ricos y famosos y se codeaban a diario con artistas y con importantes futbolistas chilenos. Así operaban Los Risas, una peligrosa organización presentada anoche en el programa Informe Especial. Hoy, expertos y autoridades reaccionaron con preocupación ante el avance de estos poderosos clanes en los barrios más vulnerables de nuestro país. ¡Policía! 15 meses duró la investigación que permitió ver la caída de uno de los clanes criminales más importantes y violentos de la zona sur de Santiago. Ya, no. ¿Qué? ¿Quién es? Un grupo bien organizado, con alto poder de fuego, liderado por los hermanos Tolosa. El auge y caída de Los Risas quedó retratado por la investigación periodística de Informe Especial.
Ángelo, Mauricio y Alejandro son conocidos como los líderes de la banda de los Risas, una organización criminal dedicada al narcotráfico, pesos pesados en la zona sur de la capital. La principal hebra que siguió la investigación fue la vida de lujos y excesos de la banda, lo que era recurrentemente grabado y subido a sus redes sociales. Acá no solo estaban las vacaciones. En este video público de Facebook se ve a los hermanos Ángelo y Alejandro Tolosa disfrutando de sus vacaciones de invierno muy lejos de Chile. El lugar elegido, la ciudad de Cancún, en México. También hay registro de la ostentación de su poder de fuego y una generosa galería de fotos y saludos de conocidos músicos y deportistas. Saludos para todos los Risas, al combo de los Risas, en especial al Jano, mire cabrón. Bebiendo chandón tengo una nota. Que ni el diablo, loco. Te quiero, cabrón, mi respeto. Es mi hermano y serio también. El de este saludo es Franco el Gorila, un famoso reggaetonero puertorriqueño. Pero también hay otros. Ya tú sabes, este es Maki el maquiavélico saludando al guatón Jano, ya tú sabes. Saluda a Guatón Jano, para los Risas, ejemplo aquí. Dios los bendiga mucho. Esas redes les permitían ganarse la confianza de vecinos que tenían acceso a conciertos cuya organización se les atribuye a los Risas. Pero son sus propias publicaciones las que revelan que sus vínculos son mayores con el reggaetonero Ñejo. Con él no solo conocieron el barrio, también se les atribuye la organización de un recital gratuito en la multicancha de la Villa de la Cultura en San Ramón, hasta donde llegaron más de 500 personas. Quiero darle las gracias a la gente que me trajo, de la bandera, de la risa, que fueron los que hicieron esto posible. Lo que uno puede observar acá son relaciones familiares prácticamente, de mucha vinculación con ciertos actores. Y la pregunta es, ¿esos actores no sabían que se estaban vinculando con un grupo vinculado a una organización criminal? La misma pregunta se hacen los expertos cuando se conoció su amistad con dos destacados futbolistas que jugaron en su club favorito. Son hinchas de la Universidad de Chile. Han contado incluso con el privilegio de celebrar un campeonato en la propia cancha del Estadio Nacional. Regalías que un espectador común y corriente no tiene. Ni Charles Aranguis ni Leonardo Valencia, ambos jugando hoy en el extranjero, quisieron comentar su cercanía con la banda narco. No, pues amigo, yo no puedo hablar nada, ellos son amigos de mi misma población, pero más allá no puedo hablar nada, amigo, de verdad. No tengo nada que hablar de ellos, son amigos de mi población y no tengo nada más que hablar. Es una banda que tiene un nivel de penetración y de sofisticación superior al promedio. Presumen de los vínculos que tienen con deportistas, con artistas del reggaetón, tienen automóviles de alta gama. Estas bandas buscan, en cierto modo, un consumo inmediato de su ganancia ilícita, es decir, invierten, llamémoslo así, en corto plazo, en obtener bienes que ellos puedan ostentar, en obtener bienes que ellos puedan dar a conocer, en bienes que ellos puedan presumir de su nivel económico. Bueno, no sería la primera vez que los dineros negros y el fútbol se acercan, ¿no? De hecho, hay que mirar lo que pasa en la FIFA y en muchos otros espacios. Más allá de las fotos que comparten en redes sociales, llama la atención el intercambio de mensajes que el futbolista envía a la familia Tolosa. A su historia vinculada al narcotráfico y las armas se suman antecedentes por homicidio, secuestro y cobro de rescates. Los chiquillos me llaman para Santiago, me van a pegarme, ¿no? Tranquilo, si no son mala onda, güey. Y por eso yo, oye... No, somos terribles malas gracias, cochino conchetumare, ¿qué? Ni así que no somos... Ya, pero bueno... Aún así, recorrían el mundo, frecuentaban los estadios, tenían acceso incluso a la cancha para celebrar los triunfos de su equipo y se tomaban fotos con sus amigos. Que todas las instituciones estemos coordinadas y en línea nos permite levantar alertas en los momentos en que pasan situaciones como esa. No sirve de nada que una base de datos o que solo una institución sepa de una persona que ha sido detenida si es que no tienen esa información todas aquellas que participan de la prevención del delito y de la persecución penal. De un tiempo a esta parte se ha venido, como usted dice, utilizando o asumiendo una cierta cultura narco que uno puede ver series de televisión o por streaming que hablan de gente que de hace algunos años inclusive tenían un zoológico privado. Acá hay que ir detrás de la plata. ¿Dónde están los millones que se generan con este negocio?
¿Dónde está el lavado efectivo de este dinero? Yo creo que ahí hay una hebra que todavía queda pendiente. Millones que no gastaron en viajes, autos de lujo y un poderoso arsenal lo hicieron en propiedades lejos de la población de donde salieron y que tenían absolutamente sometida. No son tanto las poblaciones que están tomadas por este tipo de organizaciones, y la pregunta es cuántas de estas todavía están funcionando. ¿Por qué tenemos que esperar que sean los medios de investigación periodística las que los develen? Ya hartos de la arremetida narco en sus comunas, los alcaldes de la zona sur decidieron sumar esfuerzos que permitan pelear con más y mejores recursos. Nosotros tenemos que reaccionar de tal manera de que se vuelva a lo que debe ser la realidad, y esa realidad es vivir con seguridad y también con dignidad. Nosotros queremos, manifestar que entre más esfuerzos hacemos unidos entre alcaldes, autoridades, policías, gobierno, el sector judicial, es una respuesta mucho más contundente. Eso es lo que queremos pedir. Durante el operativo que permitió descabezar a los Risas se allanaron 20 casas y se logró detener al mayor de los Tolosa. Y aunque la búsqueda es intensa, los otros dos todavía están prófugos. ¿Cuándo se espera la captura de estos dos hermanos que se escaparon? Se está trabajando con la unidad operativa en lograr la captura a la brevedad. Es parte del proceso poner a disposición de la justicia a estos sujetos, principalmente a estos dos hermanos que todavía están prófugos. La investigación sigue abierta. ¿Cuáles fueron las circunstancias en torno al deportista que murió en la Maratón de Santiago? ¿Se le atendió con la premura que dictan los protocolos? Claudio Agurto falleció en la esquina de Pocuro con los Leones, a 5 kilómetros de completar su sueño, los 21K. Es la primera persona que fallece en los 13 años que lleva esta prueba. El maratón está en movimiento. Humedad, Carol, mata. Estuvo muy difícil, fue una maratón muy complicada. El Hospital del Trabajador lamenta profundamente el fallecimiento del corredor Claudio Agurto. En el kilómetro 16, a la altura de Pocuro con los Leones, Claudio Agurto Spencer, de 51 años, cae al suelo. Se desploma a 5 kilómetros de terminar los 21K. Era parte de los 33.000 participantes de la 13ª versión del Maratón de Santiago. Lamentamos informar que un corredor de sexo masculino llamado Claudio Agurto, de 51 años, que se encontraba participando en este evento deportivo, falleció. Con la misma premura con que la organización daba la noticia, surgieron las dudas. Un hombre joven que ya había corrido la distancia era socorrido en la calle. Una enfermera que paseaba en bicicleta le prestó masaje cardíaco, según relató las últimas noticias. Lo asistimos con un ambu para darle ventilación al pulmón y le hicimos masaje cardíaco durante 13 minutos. ¿Qué pasó? ¿Cuánto se demoró en llegar la asistencia? El Hospital del Trabajador estaba a cargo de los eventos médicos de la jornada. El trayecto y toda la cobertura que hicimos durante la maratón, y que además se ha venido usando las versiones pasadas, da cobertura muy acorde a las necesidades de los corredores. Sin embargo, quienes participaron aseguran que el calor fue factor, más de 30 grados a la hora de la carrera. Son muchos, Carol. Se acortaron mucho porque igual uno se desgasta doble que uno debería gastar cuando está corriendo sin calor. Carlos, junto a su team Keep Runner, se preparó todo el año, también hizo los 21 kilómetros y cree que debieron haber más puntos de hidratación. La sensación fue difícil, la hidratación claramente fue necesaria, más necesario que antes. Lo más probable es que lo que se necesitaba en ese momento mayor frecuencia, en menor cantidad de kilómetros más agua. A los 10 kilómetros la gente ya estaba pidiendo agua. Y cuando te pide agua a alguien es porque está desesperado. Desde hace un tiempo el Maratón de Santiago no es federado. Muchos competidores creen que ha perdido en calidad e infraestructura. Otra duda que se cierne es la velocidad con que Claudio Agurto fue socorrido. El Hospital del Trabajador aclaró que el primer llamado se recibió a las 11:39 informando de un paciente con dificultad respiratoria y color azul. 6 minutos más tarde llega la primera ambulancia sin desfibrilador. A las 11:50 llega un segundo equipo en moto con desfibrilador automático. 20 minutos más tarde llega otra ambulancia y lo trasladan a la Clínica Santa María, donde se constata el fallecimiento.
Pero, ¿por qué la primera ambulancia no llegó con desfibrilador? Más que requisito, nosotros tenemos cobertura en toda la carrera. Ayer tuvimos más de 25 desfibriladores disponibles en todo el trayecto. Por lo tanto, se utiliza y se activa el protocolo acorde a lo más cercano que tenemos para llevar al paciente. De todo paro cardiorrespiratorio, ya cualquiera sea el diagnóstico que lo ocasiona, sin duda alguna que los primeros minutos de reanimación son fundamentales y la presencia de un desfibrilador, por supuesto que es fundamental, sobre todo estos automáticos. Si el maratón se debe correr más temprano, también es tema. El domingo se multiplicaron las atenciones médicas. Ayer registramos más de 900 atenciones en todo el trayecto, 50% más de las atenciones que registramos el año anterior. Claudio Gurto era psicólogo, asesor político colocolino e ignaciano. Las condolencias se multiplicaron en redes sociales. Los restos de este padre de 3 hijos son velados en el Colegio San Ignacio del Bosque a la espera de que la autopsia determine las reales causas de su fallecimiento. Y el protagonista de la siguiente historia no tuvo remordimientos. Disparó a su enemigo frente a inocentes peatones y en las puertas de un cuartel de la PDI. El oficial de guardia lo enfrentó a balazos. Hubo al menos 2 heridos. El caminar era tranquilo, también el tránsito. Pleno centro de Santiago, esquina Munátegui con Rosas. Misma calma interrumpida abruptamente por esto. Acaban de escuchar como 8 disparos, fue justo afuera de la PDI. Esto que vimos anoche no es normal, no es un barrio que sea conflictivo. En realidad igual es súper tranquilo porque tenemos a la PDI acá, es raro que alguien se venga a balear aquí mismo. Y es por eso que sorprende aún más. A solo metros está ubicada la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI. Se pensó que era un ataque contra el cuartel, no lo era, más bien un enfrentamiento entre bandas rivales. Los disparos eran contra estas 2 personas, según la policía de nacionalidad extranjera. Uno de ellos toma distancia, sabía lo que venía, el otro discute con un desconocido. La conversación duró poco. Por motivos que se investigan y al parecer por rencillas anteriores, sostienen una discusión con 2 transeúntes. Fue en ese momento cuando un detective de guardia del cuartel PDI salió a repeler el ataque. Se identificó, los desconocidos desistieron de la orden, hubo disparos cruzados, intentaron la fuga, lo consiguieron. Cuesta creerlo, pero no hubo ningún inocente herido. Eran las 8:30 de la noche en un sector siempre concurrido. Como pudieron, buscaron refugio. La gente reaccionó súper bien, que es lo importante, cerraron las cortinas de los negocios, la gente se tiró al suelo y eso, pues la PDI igual reaccionó rápido. De las víctimas nada se sabe, no hicieron denuncia alguna, lo que ratificaría la hipótesis de rencillas anteriores. A juzgar por las imágenes, uno habría resultado herido. Lo cierto es que se va como si nada hubiese pasado. Lo mismo pensaron los atacantes. Llevaron al herido a Clínica Dávila, ahí lo dejaron, ahí fue detenido. Joshua Parada Carrasco, de 18 años, con antecedentes por robo y hurto. Tiene una fractura de pelvis, recibió 2 impactos de bala. Aún tampoco podemos determinar si las heridas a bala que tiene el sujeto son o no producto del intercambio de disparos con la policía. Que habrían sido por lo menos 5 del funcionario PDI, eso sin contar los disparos contra las víctimas. El único detenido quedó a disposición de la justicia. Agresiones verbales, amenazas con cuchillos y constante hostigamiento, incluso hace solo pocos minutos. Eso es lo que ha tenido que vivir en los últimos meses Alejandra, una joven víctima de violencia en el Pobleo, cuyo caso el sábado derivó en una persecución policial que motivó la detención de su expareja. Hoy habló con nosotros, cansada de la injusticia. Voy a hacer cagar, weón. Sigue hueándome, sigue hueando y sigue causando la cagada. ¿Qué te hueando? Yo voy a ir a la calidad. Ocurría a fines de marzo y este diálogo telefónico entre Alejandra Ugarte y por ese entonces su pareja, Andrés Vega, marcaban prácticamente el fin de la relación. Un pololeo tortuoso, describe ella, de no más de 1 mes y medio, en que las cosas no anduvieron bien desde un principio, cuando conoció a su familia en Concepción. La mamá me dice, ándate, tú no conoces a mi hijo, arranca. Esa advertencia hizo reflexionar a esta modelo de 28 años, ya que tiempo antes había advertido actitudes extrañas en Andrés. La relación se fue desgastando hasta que un día conoció la furia de su pololo. Me destruyó mi auto. Tiene todo roto, las ruedas, las 4 ruedas pinchadas.
la tapa de la benzina rota, como si algo le hubieran echado a la benzina, rayado entero. Sin embargo, esa agresividad escaló, como el día en que amenazó con agredirla directamente. Llega con un cuchillo y un palo. Moviéndose así como, ahora sí me vaya a ver enojada, me vaya a ver mal. La relación no tenía vuelta. Alejandra volvió a Santiago, pero él también, en su búsqueda. Eso ocurrió el sábado, cuando Andrés llegó hasta casa de su tía. Cuando yo estaba trabajando el día sábado me empezó a mandar fotos de que estaba fuera de la casa de ella, de que la iba a matar. Y no quedó ahí. Luego fue por Alejandra a su trabajo. Ella, al advertirlo, avisó a unos amigos. Fue así que comenzó esta persecución el pasado sábado, cuando ellos lo seguían junto a carabineros. Andrés Vega, de 29 años, ya tenía una orden de alejamiento. Fue detenido por desacato, formalizado el domingo, pero quedó libre y con la misma medida. Lo dejaron libre y al rato ya me empezó a escribir nuevamente. ¿Ayer? ¿Qué cosas te escribió? Te voy a matar, zorra maldita. Hostigamiento, violencia constante que Alejandra ya no aguanta más. Con dolor decidió dar la cara y sacar a la luz cada evidencia de la agresividad de Andrés. Entonces págame los perros, weón. Págame los putos perros, weón, enferma. ¿Ya? Eso fue tu responsabilidad, Andrés. No fue mi puta responsabilidad, fue por estar contigo. No quiero más, estoy cansada. Estoy súper cansada. El caso llegó a conocimiento del Ministerio de la Mujer. Las leyes hoy no ayudan en cuanto a la violencia en el pololeo. Se está reimpulsando el proyecto de ley integral contra la violencia hacia la mujer. ¿Qué busca? Se penaliza la violencia contra la pareja sin convivencia o el pololeo, que vendría siendo este caso, y además se endurecen las sanciones y, en fin, tiene una serie de modificaciones que son muy importantes y ordena la legislación. Alejandra tiene miedo, está desesperada. Solo pide una mano, urgente, y poder vivir en paz. No quiero más. Bueno, francamente increíble que con la legislación vigente no se considere que este sujeto es una amenaza y que ahí hay una amenaza completamente verosímil y que efectivamente la joven puede perder la vida a manos de este agresor que ha quedado libre durante esta jornada. Vamos a cambiar de tema. Para algunos será la crónica de una muerte anunciada porque tras el polémicos días que ha vivido renunció finalmente el superintendente de salud. Diversas polémicas marcaron su salida, a la que llegó a solo 24 horas del respaldo que le había entregado el ministro Emilio Santelices. El superintendente de salud ha presentado su renuncia al presidente de la República y el presidente Sebastián Piñera se la ha aceptado. Tras polémicos días, Ignacio García Huidobro decidió decir adiós y dejar su cargo de superintendente de salud. Controvertida semana que se inició cuando fue emplazado por la retención de parte de la devolución de impuestos de los cotizantes en ISAPRES. Tras esto, el que se conociera que 5 de ellas aplicaran un alza en el precio de sus planes, solo complicó su estadía en el cargo. Estoy pensando seriamente retirarme del sistema. Un robo, si esto es un negocio. Luego los cuestionamientos se hicieron insostenibles por la controvertida circular que entregaba 2 años más de plazo a las ISAPRES en su obligación de bajar automáticamente los precios de los planes de sus afiliados. Una medida que complicó a la moneda y que lo obligó a retractarse, dejando esta rebaja en los precios de manera automática a partir de octubre de este año y abril del próximo, lo que detonó la reacción de las ISAPRES el pasado viernes. Vemos una falta de seriedad e improvisación absoluta respecto de la modificación de la circular. No hay certeza de nada en este sector. Es inaceptable el nivel de incertidumbre y la improvisación que han mostrado las actuales autoridades de salud. Polémica desatada, una renuncia que llega a menos de 24 horas, que el propio ministro de Salud, Emilio Santelices, le entregara su respaldo en nuestro programa Estado Nacional. En ningún momento, a propósito, Patricia, de lo que usted me pregunta, estaba en el ánimo de él de favorecer a la ISAPRES, ni mucho menos, sino que rápidamente buscar corregir una situación que se arrastraba por 10 años. Respaldo que no dio frutos, la renuncia se materializó y las reacciones no se hicieron esperar. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Iba a ocurrir, fui el primero que lo pidió, teníamos razón, ha renunciado, pero hoy lo que más me importa es que la gente repare el daño que se le ha producido por parte de la ISAPRES. Yo creo que el gobierno hace bien. La verdad es que quedaba muy poco espacio para que uno pudiera seguir teniendo la confianza en el sistema que hoy día ya está resquebrajada. Si bien este era el primero que decía, mire, le vamos a poner un plazo fatal. El problema es que ese plazo fatal debió haber sido ahora, hoy día, ya. Desde la superintendencia se refirieron solo a través de un comunicado que confirmó que la renuncia será efectiva a partir del 3 de junio.
A esto se le añaden declaraciones de la ahora ex superintendente, donde agradece la confianza del presidente Sebastián Piñera y a todo su equipo. Como ustedes saben, es un cargo de alta dirección pública y por lo tanto, mientras ese proceso se lleve a cabo, las subrogancias se proceden, como lo señala la ley, al interior de la misma superintendencia. Y el encargado de asumir esta subrogancia será Patricio Fernández, que hasta hoy se desempeñaba como jefe del Departamento de Administración y Finanzas. Difícil semana para la moneda, que culmina con la renuncia de un cuestionado Ignacio García Huidobro y en medio de una reforma a las ISAPRES que el gobierno asegura será la solución. Y siguiendo con temas de salud, Impacto causa un video en el cual se ve a un paciente que está siendo atendido en el suelo. Esto ocurre en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Usuarios reaccionaron indignados por el trato recibido y piden se realice una investigación. Bastaron unos pocos segundos para que se desatara la polémica. Breve video en que un paciente es atendido en el suelo del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar de inmediato generó reacción en los usuarios. Pero si no hay otra posibilidad. Los cabros, la gente tratan de hacer lo mejor que pueden ellos y no dan abasto. No es correcto. De alguna manera pongan algo para tenernos en alto, pero no en el suelo, si no es un animal. Indigno, totalmente indigno. ¿Cómo se le ocurre un hospital con esta categoría? Mira, a mí me lo mandó mi yerno y lo vi y para mí no fue nada nuevo. Dicen es deprimente, denigrante, entre otros calificativos, muy distinto a lo que establece la Ley de Derechos del Paciente, en que aseguran se debe garantizar una atención digna, de calidad y segura. Muchas, pudiendo ser una emergencia extrema, creo que el hospital dispone de los medios como para poderla atender, al menos en una camilla. La imagen habría sido captada por un paciente al interior del recinto de salud y rápidamente se viralizó en redes sociales. Según la versión oficial, lo concreto es que este hombre había sido dado de alta cuando sufrió un desmayo. Falta de camillas en la unidad de urgencia y de reanimación, fue atendido en el suelo. El hecho derivó en una auditoría interna. Hay una orden, ¿ya? Y esa orden la acata el funcionario. Tú no la puedes cuestionar, porque tú no mandas. Tú haces lo que te están diciendo. Pero tampoco te tienes que quedar callado frente a una injusticia. No tiene por qué ser atendido en el suelo, aunque lo estés reanimando. Hay camillas, hay protocolos y hay procedimientos que se deben seguir. Los protocolos médicos fueron cumplidos correctamente, tanto la parte médica como la parte también del personal. Pero igual el hospital obviamente realizará una auditoría, porque esto sale de lo habitual, y eventualmente un sumario clínico. Paciente que fue dado de alta sin mayores complicaciones y ya descansa tranquilo en casa. Por su parte, la auditoría seguirá al interior del centro de salud, mientras algunos parlamentarios no descartan acudir a Contraloría para solicitar una investigación tras el polémico video. La exmandataria y actual alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se encuentra de gira en México para abordar temas relacionados con su cargo. En el mismo país y buscándola está el cantante español Miguel Bosé, quien se ha vuelto un duro crítico de su gestión respecto de la situación que ocurre en Venezuela. Mientras Michelle Bachelet firmaba el acuerdo de cooperación entre México y las Naciones Unidas, que asegura el apoyo de la organización en la búsqueda de más de 400.000 desaparecidos, el cantante español Miguel Bosé se movía en auto por la capital mexicana. Indudablemente estamos en la Ciudad de México, donde se dice que está Michelle. Con el hashtag Michelle, ¿dónde estás? El cantante español que reside en Ciudad de México salió tras la búsqueda de la exmandataria chilena. Me he enterado cuál es su hotel, donde se está quedando, y voy hacia allá. Desde el concierto en Colombia para recaudar ayuda para Venezuela, el pasado 22 de febrero, Bosé ha interpelado a Bachelet acusándola de no tomar medidas concretas sobre la crisis social y económica que atraviesa el país. Sus declaraciones incluso alcanzaron tintes ofensivos y por ellas pidió disculpas. Las Naciones Unidas, que venga ya de una puñetera vez. ¡Michelle! ¡Michelle! Michelle. Michelle.
Con 3 videos publicados en 5 días en sus redes sociales, el cantante ha buscado llamar la atención de la exmandataria sin conseguir respuesta. Bosé y Bachelet no se han visto desde que ella asumió el cargo en la ONU, situación que el español buscó cambiar este lunes cuando llegó hasta el hotel donde se hospeda la alta comisionada. Sin tener éxito. La gira por México de Michelle Bachelet está presupuestada a terminar este martes, después de su encuentro con el presidente López Obrador, lo que significa que la búsqueda de Miguel Bosé para encontrarse con Michelle Bachelet todavía podría ocurrir. Zona Cero. Usted se debe recordar, hace un año y medio un submarino argentino desapareció en aguas del Atlántico y con ello levantó una de las más trágicas historias, también de las más polémicas del país vecino. Ya estamos con Anuar Farrán, realizador de Zona Cero, con quien vamos a conversar respecto a qué pudo haber pasado con el Ara San Juan. ¿Cómo estás, Anuar? ¿Qué tal? Iván Núñez, un verdadero placer saludarte. Bueno, una pregunta, porque ha surgido varias tesis. Una de esas es que un buque chileno habría hecho un descubrimiento que habría sido fundamental para dar con el paradero de este submarino, ¿no? Fíjate tú que es una de las tantas teorías que están circulando en torno a este caso. Sabemos con exactitud dónde se hundió el submarino argentino. Sabemos cuántas personas murieron. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué ocurrió con el Ara San Juan. Pese a que el gobierno y la Armada oficializaron las causas del hundimiento, algunos familiares no creen en esta versión. Las teorías van desde una explosión interna hasta la intervención de otros países en el hundimiento. Los detalles a continuación en Zona Cero. Mirando este mismo horizonte antes de sumergirse, el submarino Ara San Juan zarpó desde Ushuaia en noviembre de 2017 con destino a Mar del Plata, en Argentina. Pero fue un viaje sin retorno, porque en la profundidad del mar se apagaría el sueño de 44 submarinistas que perdieron la vida en un misterioso accidente que hasta hoy permanece lleno de preguntas sin respuesta. Vamos en busca de los ecos de aquella tragedia que marcó a todo un país. Nuestro objetivo es la zona cero de una historia que aún no se termina de contar. Es un día caluroso en la capital de Argentina. Sus calles y monumentos, testigos del dolor que después de un año aún se siente. Es que los tripulantes del Ara San Juan venían desde distintos rincones del país, pero algunos vivían en Buenos Aires. Para mí es y sigue siendo muy difícil, porque se mezclan muchas cosas. Las vueltas que tiene la vida hicieron posible la coincidencia. Jorge Vergallo es marino de carrera y también fue comandante del Ara San Juan, de modo que conocía muy bien el submarino que se llevó la vida de su hijo. Jorge Ignacio era el segundo al mando del sumergible. Estaba dentro al momento de la tragedia. La forma en que esto se debe haber desarrollado, ¿no? Es decir, casi sin darse cuenta de que iban a morir, pero plenamente conscientes de que estaban corriendo un riesgo enorme en un momento de noche, temporal, lluvia, olas que pasan por arriba del puente y adentro de ese cilindro que se mueve para todos lados. Apenas se supo que el submarino estaba perdido, Argentina desplegó uno de los operativos más grandes que se ha visto. 19 países se unieron a las labores de búsqueda que se extendieron por más de 15 días. Pero a María eso ya no le importaba mucho. Él siempre me decía, si no nos comunicamos 2 días, Gorda, ya rezame y pedí por mí porque no voy a volver. María es la esposa del submarinista Germán Suárez, otro de los 44 desaparecidos. Abogada y oriunda del norte, dice que su marido le advirtió en varias ocasiones sobre los desperfectos que tenía el sumergible de fabricación alemana. De hecho, en una revisión efectuada el año 2016, se encontraron cerca de 21 anomalías. A veces se iban un día, volvían. Se iban 2 días o la navegación estaba para 5 días, volvía el otro día. Y le dije, ay, volviste antes, ¿qué te pasó? No, falló tal cosa, tuvimos que volver a puerto, pero ahora la reparamos y salimos de nuevo. De
madrugada partimos a Mar del Plata. Volamos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, buscamos el epicentro de esta tragedia. Este es el famoso balneario trasandino, fue hasta acá donde llegaron los familiares. Venían desde distintos sectores, desde el norte, centro y sur del país. Sin embargo, otros también viven acá, como Andrea, que aún contempla la bandera argentina con la foto de Gabriel, el esposo que un día de noviembre abandonó la casa para no volver jamás. Y siempre pienso que han venido las mejores potencias mundiales a buscar a Lara San Juan y no lo encontraron. Y a veces pienso que a lo mejor ya sabían que estaban ahí y por algo que están escondiendo el gobierno, es como que por eso dejaron pasar un año. Es que Andrea tiene muchas dudas respecto a lo ocurrido, sobre todo porque días antes de zarpar notó que su esposo se comportaba extraño, le llamó la atención porque lo vio con cigarrillos. Fue en la navegación de julio, que duró del 1 de julio hasta el 19 de julio. Él vino muy asustado, él no era de fumar mucho, ¿viste? Y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y él me dijo que habían descubierto una embarcación extranjera, que él no me supo decir qué embarcación era, ¿no? Y que esa embarcación se comunicó con la base de Malvinas y a las horas tenían un submarino inglés siguiéndolos, que él dice que era un submarino inglés. En el área sur se encuentra la zona cero que buscamos. Este es el asentamiento militar que tiene la Armada Argentina en la ciudad puerto. Está a 14 kilómetros del centro. En noviembre del año 2017, Lara San Juan salió desde Ushuaia con este destino. Es acá hasta donde tenía que llegar. Sin embargo, a la altura del Golfo de San Jorge, el rastro del submarino argentino se perdió. Días después de perder contacto, la Armada confirmó una explosión en el área donde desapareció la nave. Las labores de búsqueda se concentraron en la zona del estallido. La base naval de Mar del Plata es la cuna del Comando de Fuerzas Submarinas con una tradición de 80 años. La imagen muestra otro sumergible que tiene el país vecino. En este sitio estuvieron por más de un año los familiares que no se consolaban con la idea de que sus seres queridos habían muerto ahí, solos, bajo el agua, sin que nadie pudiera ayudarlos. El otro día en una videoconferencia que tuvimos con la jueza de que está llevando la causa, ella dijo algo del buque Cabo de Horno, de que un familiar le dice, pero usted sabía que el buque Cabo de Horno había localizado algo, y ella le dice, sí, yo sabía de eso, pero como no teníamos las tecnologías para saber si era Lara San Juan o no. El Cabo de Hornos es un buque científico que colaboró en las tareas de rescate. La embarcación chilena se unió rápidamente a las labores y en noviembre del año 2017 encontró un objeto en la ruta original del submarino. El asunto llamó profundamente la atención, pero la pista fue desestimada por la Armada Argentina, que incluso rechazó un robot ofrecido por Gran Bretaña, esto para explorar lo que había captado el buque nacional. Un año después se encontró el submarino muy cerca de la zona alertada por el Cabo de Hornos. La Armada Argentina ocultó el rechazo al ofrecimiento británico, cuestión que consta en este documento confidencial de noviembre de 2017. Y lo otro, bueno, se pudo finalmente contratar a esa empresa, que es una empresa que sus tareas es buscar tesoros, ¿no? Y se deben haber llevado una fenomenal información de esta zona, todos, ¿no? Ustedes saben bien esto. Y creo que eso tiene los dos aspectos, de la solidaridad por un lado y al mismo tiempo, lo que insisto, por eso tanta atención, y es lógico el interés por una zona clave, estratégica en el sur del continente, que es el Atlántico Sur, ¿no? Contactamos a la Armada para que nos hablara sobre este tema, sin embargo, no quisieron dar declaraciones. Pese a que el gobierno argentino confirmó el pasado mes de marzo que el submarino se hundió producto de una implosión, todavía circulan teorías que apuntan incluso a la acción de otros países. Están indicando las pruebas de esas explosiones que fue atacado. Esa explosión es externa al casco del submarino, no se produjo desde adentro hacia afuera, sino en todo caso desde afuera hacia adentro. Eso explotó en el agua.
El próximo 23 de abril los familiares directos podrán ver por primera vez las imágenes del submarino hundido. ¿A qué misión tenían que ir ellos? ¿Cuál era la misión? ¿Que espiar buques o espiar a los ingleses? No sé cuál era la misión, porque mi esposo tampoco sabía. Solamente me dijo el 8 de noviembre, cuando salían de Ushuaia, me dijo, vamos a una misión que ni yo sé. De regreso en Buenos Aires nos contactamos con Enrique Stein. Este doctor conoce en detalle el caso de las 44 familias. Fue él quien estuvo a cargo de contenerlas psicológicamente durante más de un año allá en la base naval. El primer periodo fue de mucho acercamiento, pero como me dice un muchacho, me dice, yo estoy al segundo día, yo sé que no está, pero ¿cómo le digo yo a la esposa de mi amigo que está allá? Entonces no lo decían. En Buenos Aires el capitán Vergallo aún no se consuela. Para todos fue muy difícil. Como cuando uno pierde un hijo, un esposo. Esta es la base naval de Mar del Plata. Hasta acá llegaron en un comienzo los familiares de los 44 desaparecidos. Más de un año después de ocurrida esta tragedia, todavía cuelgan las banderas simbolizando y reflejando el dolor de todo un país. Las horas que siguieron a la desaparición, la incertidumbre de las primeras semanas, la esperanza de los meses que pasaron, el consuelo cuando al fin se tuvieron noticias. Todo eso se vivió acá, los momentos más terribles. Hoy día las banderas ya se destiñen y las flores se marchitan. Aquí, en Mar del Plata, pero también en Buenos Aires. Hoy mi corazón vuelve a agarrar la pluma y en esta carta quiero decirte lo mucho que te amo y el deseo que seas feliz aquí y en el cielo. Lo que lee María es una carta que le escribió Germana antes de partir. Ella está desconsolada y esa sensación se mezcla con la rabia que le genera saber que hay eventuales responsabilidades o que esto bien se pudo evitar. Siempre yo tuve miedo de eso porque viste que lo soldaron a la mitad y yo digo, ¿y si está mal y si explota o algo? Si a mitad se parte en algún momento. Y nunca tenía miedo de nada. Efectivamente, el submarino había sido sometido a reparaciones, una cuestión que ahora está en manos de la justicia, ya que existe una investigación que busca determinar el desvío de fondos en pos de una reparación menos profunda y a un costo más barato. Hablamos de un eventual caso de corrupción. El buque estaba en condiciones de navegar. Y si el buque estaba en condiciones de navegar y de navegar con seguridad, yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Tras un año más que agotador, el submarino apareció hundido a 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa frente a Comodoro Rivadavia. Lo encontró la compañía norteamericana Ocean Infinity, que cobró $7 millones por ubicar los restos de Lara, muy cerca del sitio donde un buque chileno había encontrado pistas que fueron ignoradas. No sé si tiene la misma dimensión la existencia hoy de un familiar que pide que se saque una cosa que es altamente improbable que se pueda hacer. Hasta ahora parecería que eso es muy difícil, tiene un costo altísimo y no hay tecnología que lo pueda hacer por la profundidad por un lado y al mismo tiempo el peso del agua, ¿no? Y bueno, ya está, déjenlos. Y sigo insistiendo en esa posición. Déjenlos. Descubrió la Armada chilena una pista que fue ignorada. Con la mirada perdida en el horizonte dejamos la zona cero. Esta imagen fue la misma que tantas veces vieron los 44 tripulantes muertos en las profundidades del Atlántico. ¿Cuánto cuesta sobreponerse a una tragedia como esta? ¿Qué tan duro puede ser perder a un ser querido y no tener un lugar físico para visitarlo? La lluvia comienza a caer otra vez en la base naval de Mar del Plata, y mientras en Buenos Aires y Caleta Olivia discuten sobre las eventuales responsabilidades, los familiares siguen masticando el dolor y la rabia de una desgracia que caló en lo más profundo de la Argentina. $1488. Recuerde ese número porque es el nuevo fono de denuncia desde que hoy está ya utilizado para denunciar abusos en el metro de Santiago. Desde inicios de 2018, más de 140 casos de acoso se han producido en el tren subterráneo. Que se acerquen mucho antes de tomar el metro, sí me ha pasado.
Le estaba sacando fotos a una niña que andaba con jumper. Uno no sabe qué hacer, no sabe si reaccionar o cómo lo va a tomar la gente. Muchas lo callaron por décadas, pero los tiempos cambiaron. Mujeres incomodadas, manoseadas, acorraladas en los mismos vagones del metro. Conversamos con ellas y en solo 10 minutos la mayoría nos confirmó esta realidad. Las mujeres hemos sufrido mucho acoso durante este trayecto del metro, a la casa, a la universidad. Pasan, tocan y se van y salen. Y uno no puede salir del metro, ¿no? Es horrible. Cuando era escolar, en el metro varias veces me manosearon, cosas raras. Antes usaba regularmente el metro y sí, yo creo que me tocaron un par de veces y como que uno también reacciona, pero no hay nadie quien te pueda ayudar. Según el Ministerio de la Mujer, 8 de cada 10 mujeres dicen haberse sentido acosadas en el transporte público. Por eso, el gobierno junto al metro lanzaron un número para denunciar estos acosos y abusos. Estamos inaugurando un servicio, una línea telefónica. 1488 es el número para denunciar llamados que llegarán a esta central. Las cámaras servirán como medio de prueba. Es un equipo conformado por 6 personas que fueron capacitadas tanto por la PDI como por el equipo técnico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Tenemos más de 5.000 cámaras, incluyendo las cámaras al interior de los trenes. Y me pegó el encerrón así con los brazos. Lo tuve apegado a mí, así con la respiración cerca y en verdad la sensación fue horrible. Esta iniciativa se lanza a días que la nueva ley de acoso y abuso sexual vea la luz. Actitudes como estas, emitidas por el programa Acosados de Televisión Nacional, tendrán los días contados con la nueva ley que pena la captación y difusión de imágenes íntimas, acoso callejero y expresiones sexuales como el exhibicionismo. Y la tercera conducta es el acoso sexual propiamente tal, que puede tener, son expresiones de connotación sexual que puede tener distintas maneras de expresarse, verbalmente, por ejemplo, o a través de tocaciones, o de persecución, o a través de exhibicionismo. Vuelve a pasar, ve que no haya nadie y ataca. Es exactamente el mismo accionar. Correcto. Exhibicionismo que es recurrente. Este 2018, 120 personas se denunciaron en el metro y en lo que va del año, 20 hombres y mujeres han sacado la voz para un basta ya. He visto que al menos las personas tratan de cuidar sus espacios, cosa de que no se malinterprete una situación. Siempre ando con la precaución de que si estamos en horario punta, andar con las manos arriba, me trato de alejar más. Un cambio cultural que de a poco comienza a tomar forma. Denuncias que no son fáciles de hacer y donde la prueba sigue siendo la clave para encontrar justicia. Justicia para tantas generaciones que callaron y que con esta ley podrán decir nunca más. Tu bolsillo. Duele el bolsillo, ¿verdad? Porque hace más de un año que los precios no subían tanto en un mes. La inflación de marzo sorprendió y vino de la mano de los costos de educación y los altos precios del tomate y el limón. Son los imprescindibles en los hogares chilenos. Por un lado, el rey de la ensalada y por otro, el aliño más usado. Pablo compra todos los días 5 kilos de tomate. Tiene una sanguchería y hoy tuvo que pagar 1.200 pesos por el kilo. Casero igual le suben los tomates y yo no puedo dejarlo botado porque le suben los tomates. Entonces hay que ser fiel con los proveedores. Entre comillas, absorbo yo la subida y la baja, pero para eso hay que tener una buena estrategia de precio nomás. En marzo los tomates subieron casi un 13% y en el año ya llevan casi un 11%. El limón también tuvo un fuerte aumento mensual y ya acumula un 60% en 2019. Desde 1.000 y hasta 1.400 pesos cuesta el kilo en La Vega. Que ha subido demasiado el limón. Trato de comprar lo que más puedo y no sé, pues si le echaba 2 limones a la limonada, ahora le echo uno solo. Demasiado caro nomás, demasiado caro, tiene que estar mucho más barato. Compramos igual, hay que gastar más. Y no hay helada, no hay sobre la lluvia, no hay nada. Es siempre el consumo. El limón ya vino disminuyendo la oferta porque se está terminando la cosecha de verano. Y por lo tanto, los precios ya tienden a subir hacia fines de febrero y comienzos de marzo, hasta la quincena de marzo. La buena noticia es que ya habría pasado lo peor. Partan tranquilos porque el limón incluso nunca se haya dado, empezó a bajar y fuerte. O sea, para la Semana Santa, ténganlo por seguro, que el limón no va a pasar de 1.000, 1.200 pesos el kilo.
El precio va a estar alto, pero no tan alto como lo que tuvimos, yo te diría, hacia la quincena de marzo, que fueron los precios récord altos que tuvimos en la temporada. El tomate y el limón llevaron a la inflación de marzo al 0,5%, la más alta en 14 meses. En el global, educación fue la división que más subió de precio. Efectivamente fue sorpresivo. Porque además el valor de los cursos de capacitación y su demanda se dispararon. Tienden a ser cursos que entregan herramientas a los profesionales en corto plazo, pero que pueden marcar la diferencia en su trabajo y también respecto a su competencia. Y que en este caso terminó impactando mucho en lo que fue marzo. Inflación alta que pega directamente en el bolsillo. Sí va a tener un impacto, por ejemplo, en la UEF. Entonces, todo lo que es asociado a productos y servicios de UEF, como créditos, consumo, hipotecarios, arriendo, los mismos planes de salud, van a ver un incremento este mes. Porque la unidad de fomento subiría más de 120 pesos en un mes. Los precios esta vez jugaron una mala pasada en marzo. Deportes. Los de abajo contra Azul Azul o contra otros organismos. Tricolor en guerra con Pinilla, el delantero, claro que sumó sus primeros minutos y anotó este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los días lunes suelen ser los días donde se debate, se discute, se analiza, se comenta respecto del fútbol del fin de semana. Sí. Pero hace un rato largo que estamos medio acostumbrados, lamentablemente, a que varios de esos lunes sean dedicados a hablar de la violencia en los estadios, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el partido de la Universidad de Chile contra Unión La Calera. Y resulta que en razón de lo que sucedió en el minuto 70 de partido, en algo absolutamente concertado que se sabía además, exacto, puede traerle a la U, a la institución, hasta 4 partidos de sanción. Incluso con un tema futbolístico, porque hubo jugadores de Universidad de Chile que argumentaron que esa situación los descolocó, los desconcentró. Bueno, uno podría especular. Lo cierto es que hasta ese minuto la U jugaba bien, estaba más cerca del 2-0 que del empate, pero luego de esa suspensión llegó el empate de Unión La Calera. Luego comentamos, vemos la siguiente nota, mira. No son verdaderos chunchos. Y antes los fuegos artificiales nos alentaban. No entendíamos por qué. Fue un domingo al rojo por estas bengalas, pero también por la vergüenza y la indignación. Como una lección nunca aprendida, la barra de la U encendió fuegos de artificio en pleno partido y justo en el peor momento. Los azules derrotaban a La Calera por la cuenta mínima hasta que en señal de protesta contra la dirigencia brotaron las bengalas en el segundo tiempo. 10 minutos de suspensión para contemplar un espectáculo penoso. El retorno al juego traería la peor noticia para la U. ¡Cabezazo gol! ¡Grítalo si eres cementero en el primer tubo! Realmente estoy indignado. Que al final los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Créeme que fue una... No te consultamos, no entendíamos por qué, creíamos que ya ese tipo de problema había pasado. Y es que al parecer ya ni al capitán lo escuchan, la resignación de Herrera ante el autogol de la barra azul, porque a la pesadilla de estar en puestos de descenso ahora se suman las sanciones. De hecho, Estadio Seguro confirmó que habrá reducción de aforo para próximos partidos que arriesgan hasta 4 fechas sin público. Y es que a lo largo de los años la barra azul ha sido amenazada, vetada, sancionada incluso por la Conmebol. Hasta el club ha sacado campañas para evitar este tipo de disturbios que ocurren en plena crisis del equipo. Desórdenes, desmanes, uso de fuegos de artificios que ponen en riesgo la seguridad de todos y no es efectivamente el Estadio Seguro donde nosotros queremos que vuelvan las familias. Ellos son tremendamente importantes para nosotros a la hora de apoyar y a la hora de dar vuelta a muchos partidos. Hace pocas semanas la U ya había sido sancionada por 2 partidos como visitante tras estos incidentes en Concepción. La lección nunca aprendida, el mal llamado aguante. La barra azul le da la espalda al equipo justo cuando más apoyo necesitaba. Perjudicando fuera de la cancha y aquí claramente, como también decían los jugadores, dentro de la cancha. No respetan, sí, a los jugadores, los llamados fanáticos, y uno se pregunta, ¿cómo ingresan los fuegos artificiales, las bombas de ruido? En otros sectores del estadio, en muchos recintos deportivos, son muy estrictos con el control. Hay un Estadio Seguro, pero acá no hay problema. Ingresan con lo que quieren.
A este tipo de gente, ya lo sabemos, no les interesa el fútbol. Tienen otros intereses. En otra parte tienen el foco respecto del negocio. Y la pregunta, pero ya da lo mismo, la hemos hecho durante 20 años. ¿Por qué nos los van a buscar? ¿Por qué? Si saben quiénes son, dónde están, dónde viven y qué hacen. ¿Por qué no los van a buscar? Eso es lo que todos nos preguntamos. Pero desde esta pregunta la hemos hecho ya por años. Vamos al hexagonal final del Sudamericano Sub-17 de inmediato con esta imagen, con lamentablemente derrota de Chile porque perdió por 2-0 frente a Argentina. Mira, el inicio del partido. 10 segundos. Y el minuto 16 va a llegar la apertura del marcador a través de Matías Godoy. 17 segundos. ¿Segundo qué dije yo? De minutos. Ah, perdón. Sí. No, yo sé, fue un lapso, pero te lo... Porque mira, claro, hay una falla allí del central y se mete Matías Godoy. Le queda el rebote a él, además, después de la buena tapada de Julio Fierro. Y fue el 1-0 muy tempranero y eso condicionó el partido. Oye, aquí yo estoy en desacuerdo con el boliviano Juan Nelio García, el árbitro que sanciona penal. Me parece que no hay falta ahora. Nunca hay que tirarse, hay que aguantarlo. Si ya lo tenía sobre la línea. Se cae el jugador argentino, se cae. Pero bueno, compra a Nelio García y el propio Matías Godoy anota el 2-0 para Argentina. Igualmente, ojo, con 6 puntos Chile está, para mi gusto, prácticamente clasificado. Recordemos que son, claro, 4 cupos que entrega este hexagonal final para llegar al Mundial de Brasil, que es en noviembre. Efectivamente. Ya tiene 6 puntos. Solo una vez en la historia un equipo no ha clasificado con 6 puntos en un hexagonal final respecto a un campeonato del mundo de categorías inferiores. ¿Vamos con Pinilla? Claro, este fin de semana que sumó sus primeros minutos en la 7ª fecha del torneo nacional en la victoria merecida, sí, de Coquimbo Unido por 2-0 frente a Colo-Colo. Buen partido además de Pinilla. Entró, demuestra que cuando Pinilla está bien, ojo, es un jugador de excepción absolutamente. Pero claro, los problemas fuera de la cancha todavía pueden continuar porque Colón amenazó con realizar acciones judiciales. Entrando y votando con un gol. Un debut no esperado. Y los mejores sueños uno de repente se imagina que pueda pasar así. ¡Gol de Pinilla! Un regreso soñado para Pinigol, un retorno que esperaba con ansias. Un gol y más encima ante Colo-Colo. Solamente palabras de agradecimiento por la paciencia, palabras de agradecimiento al club. Lo vivo con emoción, de verdad. ¡Alumbró Pinilla, señoras y señores! Pinilla acá en Coquimbo dio luz, señoras y señores. Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Tengo más cosas que agradecer de que comentar del partido. Un debut auspicioso para Mauricio Pinilla, pero que dejará secuela porque en Santa Fe, Argentina, seguían este partido de cerca. Colón insiste que los derechos federativos se le pertenecen y mientras no hay acuerdo, Pinigol no podría haber jugado. La verdad que yo soy propiedad de Coquimbo Unido y estoy feliz de eso. Ayer habló con ADN Juan Saliva, abogado de Colón de Santa Fe, y dijo que iba... Buenas tardes. Pero, Mauricio. Claramente el tema le molesta al atacante. Es un conflicto abierto por lo menos para los argentinos. El abogado de Colón esto decía antes del debut de Pinilla. Si Mauricio Pinilla no volvía al fútbol y no lo hacía en Colón, estaba obligado a obtener una autorización provisoria. Es un trámite que se hace ante la FIFA. Ahora, Colón deberá decidir si hace efectivo tal reclamo a la FIFA, por mientras Pinilla y Coquimbo disfrutan del momento. Vamos con la Liga Italiana, fecha 31, y Eric Pulgar se destapó con 2 goles en el triunfo del Bologna, que está peleando por no descender frente al Chievo. Ahí está la falta entre Barba y Androli sobre Roberto Soriano, y Pulgar anota mediante lanzamiento penal en 1-0 a los 20 del segundo tiempo para felicidad de Sinisa Mihailovic. ¿Te acuerdas del Sinisa técnico de Bologna? La zurda impresionante. Nuevo penal, falta de Mattia Bani, ahora sobre Nicola Sansone. Y Eric Pulgar, el encargado de los lanzamientos penales, anota el 2-0 para el Bologna. Y su 5º gol en esta temporada, los 5 de penales. Para el chileno, el antofagastino, ahí con esta importante victoria para el Bologna, que momentáneamente está saliendo de posiciones de descenso. Y aquí llega el 3er gol. Minuto 44 del segundo tiempo. Mitchell Dix, el holandés. Le ganan al Chievo, que es último en la tabla de posiciones. Sufrido Pellegrini en el día de hoy en su visita a Stamford Bridge frente al Chelsea. Miren qué jugada extraordinaria de Eden Hazard
para el 1-0 en el minuto 23 de partido. Qué jugadorazo es el belga. Golazo. Gran jugador que puede partir al Real Madrid. Y aquí va a repetir Eden Hazard para el 2-0. El Chelsea queda momentáneamente en el tercer lugar de la tabla, puesto 11 para el West Ham de Manuel Pellegrini. Y estas imágenes impactantes que ocurrieron en un rally en Argentina, Fernando. Efectivamente, son momentos de horror los que vivieron allí al interior del vehículo en este rally. Un momento de desesperación, ¿no? Tremendo. Los pilotos eran argentinos, competían en el rally de Ranchos en Buenos Aires. El auto es de Ezequiel Castañón y Julián Arseno es su navegante. Se prendió fuego en medio de la carrera por una falla en el estanque de benzina. Ahí los pilotos sintieron intenso calor en el vehículo, lograron frenar y escapar del auto en pocos segundos. Fueron asistidos rápidamente, afortunadamente ilesos, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente, de problema finalmente. Sí, como el piloto estaba concentrado en la ruta, el navegante dándole instrucciones, ¿no? Y en ese instante sucede algo con el tanque de benzina. Vean ustedes. Algo le comenta el piloto a su navegante. Y vean, en plena competencia al rally. Allí comienza a incendiarse el auto, se dan cuenta de inmediato, intentan sacarse el cinturón de seguridad para frenar, evidentemente, y luego ser asistidos. Afortunadamente terminaron ilesos ambos. Terminamos con una buena noticia para el tenis chileno, con triunfo de Cristian Garín, el número 1 de nuestro país, 73 del ranking ATP, que le ganó hace algunos minutos a Pablo Cuevas, el uruguayo, segunda ronda del ATP de Houston. Efectivamente, semana de Copa Libertadores, semana también de Champions. Vamos a estar con una semana muy movidita en deportes, Iván. Pues la imagen impresionante, ¿eh? Se pasó. Una pregunta para ustedes. Sí, afortunadamente. ¿Mandaron algún correo electrónico esta semana? Hoy día. ¿Un mail? Yo sí. ¿Por qué? ¿Puede decir cuántos? ¿3, 4, 10? Mandé 2 hoy. Ya. ¿Por qué? Presta atención a lo siguiente. Es difícil llevar la cuenta, fíjese. Lo que sí sabemos es que esta forma de comunicación revoluciona el mundo. Estamos hablando del mail. Y Gmail, que es uno de sus más grandes exponentes, cumple 15 años de vida. ¿Sí sabe cómo lo hace? ¿Cómo? ¿No? Estrenando nuevas funciones. A ver. ¿Se acuerda cuando este hombre recorría las calles repartiendo cartas? Antes de Internet, antes de la revolución digital, el cartero era quien nos conectaba con nuestros seres queridos. Pero con los años, esa función quedó en el pasado. El correo electrónico llegó para quedarse. El profesor Piquer fue el primer hombre en mandar un correo electrónico en Chile, aunque en ese entonces todo se hacía a través del teléfono. El email, que lo comenzó todo, se mandó desde la Universidad de Chile a la Universidad de Santiago, que era el otro departamento de computación donde instalamos el otro computador y logramos que se llamaran por teléfono entre ellos y se enviaran el primer mail. La llegada de Internet aceleró el proceso. La masificación del correo electrónico sucedió en 1996 con Hotmail, seguido por Yahoo Mail y Netmail. Sin embargo, el año 2004 llegaría un gigante de la mano de Google. Gmail arrasó con el mercado. La casilla de correo gratuita ofrecía 500 veces más almacenamiento que sus competidores. Tiene que ver con la seguridad, con la simplicidad de uso, con la facilidad en que tú puedas, por supuesto, encontrar tus correos. Gmail venía del buscador, ¿no? Venía de Google, se hizo famoso con el buscador inicialmente. Entonces tenía todas las facilidades de búsqueda que el buscador ya sabía hacer y que eso en general fallaba mucho en todos los otros servicios. Gmail acaba de cumplir 15 años y ya supera los 1.500 millones de usuarios. Yo creo que por la facilidad, primero, de la creación de las cuentas. Porque está conectada al teléfono. Porque está conectado a las redes sociales. Es un servicio súper diverso porque tiene muchas plataformas dentro de Gmail que te ofrece. El correo electrónico de Google celebra su cumpleaños con 2 nuevas funciones. Primero, redacción inteligente. El correo va tomando un poco tu comportamiento y entonces cada vez que tú vas a redactar un correo te va a sugerir cuáles son las palabras que vienen. Junto con eso, ahora se pueden escribir correos y ponerles fecha de envío. El gigante sigue renovándose, igual que nuestro cartero. Don Mario no murió, se actualizó. Dio una oportunidad distinta, creo que el enfoque fue mayor, fue un proceso de cambio, evolucionamos.
Ya casi no llevan cartas, ahora entregan todo tipo de paquetes utilizando tecnología de punta. El email y los carteros aprendieron a convivir. De regreso a las noticias, le contamos que el gobierno entregó este lunes una nueva propuesta de la controvertida reforma tributaria a solo 48 horas de que la Comisión de Hacienda vote sobre la idea de legislar. Algunos diputados de la oposición la calificaron como insuficiente. Acelerado llegó el ministro de Hacienda, muy diferente al ritmo de la reforma tributaria en el Congreso. Solo 48 horas que la Comisión de Hacienda vote sobre la idea de legislar, los ministros Larraín y Blumel expusieron ante la instancia las llamadas medidas progresivas compensatorias para convencer a la oposición. Se ha dicho por la prensa de que esta reforma está en la UCI. Y no está en la UCI, está en su escritorio. ¿Y usted es el responsable de que esto salga o no salga? Mi primera mirada sobre esto es decepcionante, lo quiero decir con todas sus letras, respecto de lo que yo esperaba después de las conversaciones, después de los titulares señalados. Las nuevas medidas en conjunto lograrían recaudar 471 millones de dólares, incluyendo, entre otros, impuestos a los retiros de seguro de vida con ahorros. A nosotros nos parece por ahora insuficiente. El núcleo central del conflicto, de la diferencia, es que el proyecto rebaja impuestos a personas de altos ingresos y le sube el impuesto al resto de los chilenos. Es evidente que hoy día la oposición en Chile no es una sola, sino que hay sin duda fracciones dentro de ella de aquellos que son más dialogantes y más dispuestos a avanzar. ¿Ministro queda con confianza de cara al día miércoles? Yo nunca pierdo la confianza. Para mí sería completamente inexplicable que no pudiéramos legislar en un tema que es de tanta importancia para la clase media, para las pymes. Creo que sería difícil de entender. La urgencia simple del proyecto clave para la moneda vence este jueves. 24 horas antes, la Comisión de Hacienda votará la idea de legislar. Será este el primer gran examen de la reforma tributaria del gobierno en el Congreso. Y la Iglesia chilena abrió la puerta para que información parcelada de abusos sexuales que hoy está bajo secreto pontificio pueda llegar finalmente a manos de la justicia. Así lo dijo el administrador apostólico Celestino Aoz tras reunirse con el Papa, aunque descartó que el informe Chicluna pueda ser entregado por tener elementos que son confidenciales. Por las calles de Roma caminaba este lunes el administrador apostólico de Santiago, tras reunirse por espacio de una hora con el Papa Francisco el pasado viernes. Los abusos sexuales por parte del clero fueron abordados en la cita, una investigación que en Chile lleva el fiscal Emiliano Arias, quien solicitó el informe Chicluna, que contiene testimonios de abusos al interior de la Iglesia. El informe Chicluna contiene una parte que es confidencial. Hubo personas que se presentaron, que declararon con la convicción y con el compromiso de que eso era confidencial. Esto es para el Papa y solamente para el Papa. Nosotros no queremos que esto pase a los tribunales. Sin embargo, hay matices. El contenido del informe podría llegar a manos de la Fiscalía de forma parcial. Lo relevante, dijo Aoz, es proteger los testimonios que las víctimas entregaron bajo estricta reserva. La decisión final, entonces, es del Papa. Él estudiará cada caso y levantará, si es necesario, el secreto pontificio y ofrecerá toda la colaboración y la información que pueda darse. Aoz también se reunió con Patrick O'Malley, cardenal de Boston, arzobispado golpeado por los escándalos de abusos sexuales y que debió reparar económicamente a sus víctimas con la venta de inmuebles. Aoz se abre la posibilidad de echar mano a los bienes de la Iglesia para indemnizar. Si hubiera que vender algunas propiedades, indudablemente que nosotros tenemos que cumplir las resoluciones de la Corte, de las resoluciones de los juzgados en la medida que esté a nuestro alcance. Por lo pronto, el administrador apostólico tendrá que hacerse cargo del pago de la millonaria indemnización de 3 víctimas de Fernando Caradima, con quienes el religioso se reunirá la próxima semana cuando vuelva a Chile en medio del complejo escenario que vive la Iglesia Católica. La ministra Rosa María Maggi, quien instruye el sumario contra los 3 jueces suspendidos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, se reunió con el fiscal regional de O'Higgins, todo esto en medio de las indagaciones por corrupción que involucrarían a una veintena de personas.
A primera hora de este lunes, la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, quien instruye el sumario contra 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, llegó hasta el Tribunal de Alzada para realizar diligencias en torno a la indagatoria por corrupción que mantiene suspendido de sus funciones a los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Naturalmente, pues, pero no voy a hacer declaraciones. Yo le ruego que me excuse. Mientras esté la investigación, no voy a hacer declaraciones. La ministra Maggi tomó declaraciones y se reunió con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien indaga penalmente los presuntos delitos cometidos por la terna de jueces, la que por ahora contempla la formalización del ministro Elgueta por prevaricación y enriquecimiento ilícito, aunque se investiga una veintena de personas como presuntos miembros de la red de corrupción. Es grave, en definitiva, cuando existen estos indicios. Ya a esa gravedad han respondido las instituciones, tanto en la investigación penal como administrativa. Digamos. Por eso es grave, porque es grave cuando existen en esta instancia, en un nivel judicial, porque los ministros de Corte de Apelaciones son los que tienen la última palabra en la gran mayoría de los casos. Son muy pocos los casos que suben luego a la Corte Suprema. En paralelo y a puertas cerradas, los ministros suplentes Pedro Advis y José Marinelo, provenientes del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo penal, respectivamente, juraron como ministros suplentes en reemplazo de los jueces suspendidos. Los ministros suplentes, cada uno de ellos va a una sala distinta, uno a la segunda y otro a la tercera. Así que hoy día, como le digo, vamos con 3 salas y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre. La ministra Maggi regresará este martes a la Corte de Rancagua, donde se estima trabajará los próximos 2 meses hasta el término del sumario. Y a partir de hoy y de lunes a jueves, el programa Estado Nacional de nuestro canal de noticias 24 horas está siendo ya transmitido en conjunto con Radio Duna. Esto es entre las 19:45 y las 20 horas. Esto con la conducción de María José Uchía y Matías del Río. Y en otras informaciones le contamos que las autoridades de Tailandia amenazaron con ejecutar una antigua ley que permite la pena de muerte a las personas que se tomen fotos en una playa en la ciudad de Phuket, que está ubicada solo a unos metros de uno de sus aeropuertos internacionales. Según explicó la Seguridad Nacional, la medida busca evitar que principalmente los turistas pongan en riesgo su integridad en el intento por sacarse una foto con los aviones pasando y al mismo tiempo resguardar la seguridad, por supuesto, de las naves, ya que algunos pilotos habrían aumentado con estas situaciones y se distraen. De acuerdo a la ley tailandesa, distraer a un piloto mientras este se encuentra en pleno vuelo, escuche bien, puede tener penas de 20 años de prisión o máximas como cadena perpetua e incluso la pena de muerte. ...24horas.cl. Tras la muerte de un corredor, preguntamos en Facebook, ¿se deben requerir exámenes médicos para los participantes de una maratón o una carrera de largo aliento? Ahí está la respuesta, el 88% de nuestros usuarios contestó que sí. Solamente el 12% señaló lo contrario. Aún está abierta la votación, puede entregar su comentario en el fanpage de 24horas.cl. Y además, si usted estaba planeando algún viaje, ponga atención porque sepa usted que actualmente los chilenos viajamos el doble en avión que hace solamente 2 años atrás, el doble. Asimismo han aumentado, por supuesto, los reclamos por el servicio. Se concentran principalmente en la pérdida del equipaje, la sobreventa y la cancelación del vuelo. ¿En qué se fija usted al viajar? En 24 Data le mostramos los reclamos más frecuentes entre los pasajeros. Y estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches.